Lucas capítulo 1. Puesto que muchos han intentado componer las cosas realizadas entre nosotros, según nos lo han enseñado los mismos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, que he investigado cuidadosamente todo desde los orígenes, hacerte una narración ordenada, noble Teófilo, para que conozcas el fundamento de las enseñanzas que has recibido de palabra. En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, de la clase de Abía, que tenía una mujer descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos ante Dios, pues guardaban irreprochablemente todos los mandamientos y preceptos del Señor, y no tenían hijos porque Isabel era estéril, y los dos de avanzada edad. Estando él de servicio ante Dios en el turno de su clase, le tocó en suerte, conforme al uso litúrgico, entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. Todo el pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, cuando se le apareció a Zacarías un ángel del Señor en pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y se llenó de miedo, pero el ángel le dijo: «Deja de temer, Zacarías, pues tu petición ha sido escuchada, y tu mujer Isabel te dará un hijo, al que pondrás por nombre Juan, y será gozo y alegría para ti, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licores, y será lleno de Espíritu Santo desde el seno de su madre. Convertirá a muchos hijos de Israel al Señor su Dios, y le precederá con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, y a los indóciles a la sabiduría de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto». Zacarías dijo al ángel: «¿Cómo conoceré esto? Pues soy viejo y mi mujer de avanzada edad». Y el ángel le contestó: «Yo soy Gabriel, el que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte esta buena noticia. He aquí que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta que se verifiquen estas cosas, por no haber creído en mis palabras que se cumplirán a su tiempo». El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se retardase tanto en el santuario, y cuando salió no podía hablarles, comprendiendo ellos que había tenido alguna visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, marchó a su casa. Algunos días después, concibió Isabel, su mujer. Durante 5 meses se mantuvo retirada y decía: «He aquí lo que ha hecho el Señor cuando quiso borrar mi oprobio entre los hombres». Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando junto a ella, le dijo: «Salve llena de gracia, el Señor es contigo». A estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué significaría tal saludo, y le dijo el ángel: «Deja de temer, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Y el ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nazca será santo y llamado Hijo de Dios. He aquí que Isabel, tu parienta, ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que se llamaba estéril está ya en el mes 6º, porque nada hay imposible para Dios». Dijo entonces María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó.
María, por su parte, en aquellos días se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el infante saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y dijo a grandes voces: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Porque he aquí que tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el infante saltó de alegría en mi seno. Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor. Y dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Porque desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho cosas grandes el Omnipotente, es santo su nombre, su misericordia va de generación en generación para los que lo temen. Ha empleado la fuerza de su brazo, ha confundido a los engreídos en el pensamiento de sus corazones, ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha levantado a los humildes. Ha colmado de bienes a los hambrientos y ha enviado a los ricos con las manos vacías. Ha recibido a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, como había dicho a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María estuvo con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. A Isabel se le cumplió el tiempo de su parto y dio a luz un hijo. Los vecinos y parientes oyeron que el Señor le había mostrado su gran misericordia y se regocijaron con ella. Al 8º día fueron a circuncidar al niño y querían llamarlo con el nombre de su padre Zacarías, pero su madre dijo: No, se llamará Juan. Y le dijeron que no había en su familia ninguno que se llamase así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre, y todos se quedaron admirados. Inmediatamente se abrió su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor, y se comentaban estas cosas en toda la montaña de Judea. Todos los que las oían pensaban y decían: ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y rescatado a su pueblo, y ha suscitado para nosotros un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santa alianza, del juramento que juró a Abraham nuestro padre, para concedernos que, liberados de las manos de nuestros enemigos, podamos servirle sin temor, en santidad y justicia delante de él toda nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, en la remisión de sus pecados, obra de las entrañas de misericordia de nuestro Dios, por las cuales nos visitarán haciendo de lo alto, para iluminar a los que están en las tinieblas y en las sombras de la muerte, y para guiar nuestros pasos en el camino de la paz. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y habitó en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. San Lucas capítulo 2. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se empadronara todo el mundo. Este es el primer censo hecho siendo Quirino gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse cada uno a su ciudad. Subió también José desde la ciudad de Nazaret de Galilea a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y patria de David, para inscribirse con María su mujer, que estaba encinta. Mientras estaban allí se cumplió el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito,
lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Había en la misma región unos pastores acampados al raso y velando sobre sus rebaños. Se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de luz, y ellos se llenaron de miedo. El ángel les dijo: dejad de temer, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor, en la ciudad de David. Esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales, reclinado en un pesebre. Y enseguida se juntó al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que Él ama. Cuando los ángeles les dejaron y se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén y veamos ese acontecimiento que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño reclinado en el pesebre, y habiéndolo visto, manifestaron lo que se les había dicho acerca de este niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, según se les había dicho. A los 8 días, cuando debían circuncidarlo, le pusieron el nombre de Jesús, como le había llamado el ángel antes de ser concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, lo subieron a Jerusalén para ofrecerlo al Señor, como estaba escrito en la ley del Señor: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer el sacrificio, según lo ordenado en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba en él. El Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver al Cristo del Señor. Fue pues movido por el Espíritu al templo, y al entrar los padres con el niño Jesús para cumplir lo establecido por la ley acerca de él, lo recibió en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo ir en paz según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, que tú has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de las cosas que decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: he aquí que este niño está destinado para ser caída y resurgimiento de muchos en Israel. Será signo de contradicción, y una espada atravesará tu alma, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Estaba también la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, muy avanzada en edad. Había vivido con su marido 7 años, desde su virginidad, y era viuda de 84 años. No abandonaba el templo, sirviendo a Dios de noche y día, con ayunos y oraciones. Llegó en aquel mismo momento y daba gloria a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Cuando hubieron cumplido todas las cosas según la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Sus padres iban cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron como era costumbre para la fiesta, y pasados los días, al regresar ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta, creyendo que iba en la comitiva. Anduvieron una jornada y le buscaron entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca suya. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos los que le oían estaban admirados de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, se quedaron maravillados, y su madre le dijo:
Hijo, ¿por qué has hecho esto? He aquí que tu padre y yo te buscamos angustiados. Les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme en los asuntos de mi padre? Y ellos no comprendieron lo que les decía. Descendió Jesús con ellos, fue a Nazaret y les estaba sumiso. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. San Lucas capítulo 3. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la región traconítida, Lisanías tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue recorriendo toda la región del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, haced rectos sus senderos, todo barranco será rellenado y toda montaña y colina rebajada, los caminos tortuosos se harán derechos y los escabrosos llanos, y todo hombre verá la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que venían a que las bautizara, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Haced pues frutos dignos de penitencia, y no andéis diciendo, tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo que Dios puede suscitar de estas piedras hijos para Abraham. Además, ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y le preguntaban las multitudes, ¿qué tenemos pues que hacer? Y él contestaba, el que tenga 2 túnicas, reparta con el que no tiene ninguna, y el que tiene alimentos, que haga igual. Acudieron también unos publicanos a bautizarse, y le dijeron, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y él les respondió, no exijáis nada más que lo prescrito. Le preguntaban a sí mismo los soldados, ¿y nosotros qué haremos? Y les contestaba, a nadie intimidéis, no denunciéis falsamente y contentaos con vuestra soldada. Como el pueblo estuviera en expectación, preguntándose todos en sus corazones acerca de Juan, si sería el Cristo, Juan declaró a todos, yo os bautizo en agua, pero viene ya el que es más fuerte que yo, y a quien no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano el bieldo para aventar su parva y llevar el trigo a su granero, y quemará la paja en fuego inextinguible. Con estas y otras muchas exhortaciones evangelizaba al pueblo. Pero Herodes el tetrarca, censurado por Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las maldades que había cometido, añadió a todas ellas una más, y encerró a Juan en un calabozo. Y cuando todo el pueblo se hubo bautizado, aconteció que mientras Jesús, bautizado también él, oraba, se abrió el cielo, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma, y sonó una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Jesús, al comenzar, tenía unos 30 años, y se le creía hijo de José, de Elí, de Matat, de Leví, de Melquí, de Janaí, de José, de Matatías, de Amós, de Nahum, de Elí, de Nagaí, de Maat, de Matatías, de Semeín, de Josec, de Jodá, de Joanán, de Resá, de Zorobabel, de Salatiel, de Nerí, de Meljí, de Abdí, de Cosam, de Elmadam, de de Jesús, de Eliezer, de Jorim, de Matat, de Leví, de Simeón, de Judá, de José, de Jonam, de Eliakim, de Meleá,
de Mená, de Matasá, de Natam, de David, de Jesé, de Jobed, de Booz, de Sala, de Naasón, de Aminadab, de Admin, de Arní, de Esrón, de Fares, de Judá, de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Taré, de Nacor, de Seruc, de Ragaum, de Falec, de Eber, de Sala, de Cainam, de Arfasab, de Sem, de Noé, de Lamec, de Metusalá, de Enoc, de Jares, de Maleleel, de Cainán, de Enos, de Set, de Adán, de Dios. San Lucas capítulo 4. Jesús, lleno de Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido al desierto bajo el influjo del Espíritu, donde durante 40 días fue tentado por el diablo. No comió nada durante aquellos días, y acabados tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se vuelvan pan. Y le respondió Jesús: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Lo condujo luego el diablo a lo alto, le mostró todos los reinos del mundo en un instante, y le dijo: te daré todo este imperio y la gloria de estos reinos, porque me han sido entregados y los doy a quien quiero. Si pues te postras ante mí, todo será tuyo. Jesús respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Llevóle entonces a Jerusalén, lo colocó sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles ordenaré que te guarden, y también te recibirán en sus manos, para que tu pie no se hiera contra la piedra. Y Jesús le respondió: sea dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno. Jesús regresó después, impulsado por el Espíritu, a Galilea, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo celebraban. Llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, según su costumbre, en la sinagoga y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y habiendo desenrollado el volumen, halló el paso en el que está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió, me envió a evangelizar a los pobres, a predicar a los cautivos la liberación, y a los ciegos la recuperación de la vista, a libertar a los oprimidos, y a promulgar un año de gracia del Señor. Enrolló el libro, se lo dio al sirviente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban clavados en él, y comenzó a decirles: hoy se está cumpliendo ante vosotros esta escritura. Todos asentían, y admirados de las palabras de gracia que salían de su boca, decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Cuanto hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. Y continuó: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Os aseguro además que en tiempos de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en Sidón. Y había muchos leprosos en Israel cuando Eliseo profeta, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a la cima del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, siguió su camino. Descendió a Cafarnaún, ciudad de Galilea, donde les enseñaba los sábados, y ellos se asombraban de su doctrina, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre con el espíritu de un demonio impuro, y se puso a gritar con voz potente: ¡ay! ¿Qué hay entre ti y nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Viniste a perdernos?
sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó, cállate y sal de ese hombre. Lo derribó el demonio en medio de todos y salió de él sin haberle dañado. Y llenos todos de estupor se decían unos a otros, ¿qué es esto? Manda con autoridad y energía a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la comarca. Salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de éste era presa de una gran fiebre y le rogaban por ella. Él, inclinándose sobre ella, ordenó a la fiebre y la fiebre la dejó. Ella se levantó inmediatamente y se puso a servirles. A la puesta del sol, todos los que tenían enfermos de cualquier dolencia se los llevaban a él. Jesús imponía las manos sobre cada uno de ellos y los curaba. De muchos salían también los demonios, gritando, «Tú eres el Hijo de Dios», pero los reprendía y no les dejaba hablar porque conocían que él era el Cristo. Al amanecer, se fue a un lugar apartado y las muchedumbres andaban buscándolo. Llegaron hasta él y lo retenían para que no se alejara de ellos, mas él les dijo, «Debo evangelizar el reino de Dios también a las demás ciudades, porque para esto he sido enviado». E iba predicando por las sinagogas de Judea. San Lucas capítulo 5. Mientras la muchedumbre se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, él estaba junto al lago de Genesaret, y vio 2 barcas situadas al borde del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que la separase un poco de la tierra. Se sentó en ella y enseñaba a las muchedumbres desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Simón le respondió, «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaremos las redes». Así lo hicieron y capturaron tan gran cantidad de peces que casi se rompían las redes. Hicieron señas a sus conocidos de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto ambas barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Y es que tanto él como sus compañeros habían quedado sobrecogidos de espanto ante la pesca realizada, e igualmente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, «Deja de temer, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Estando Jesús en una ciudad, un hombre lleno de lepra, al verlo, cayó sobre su propio rostro y le suplicaba, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, «Quiero, queda limpio». E inmediatamente lo dejó la lepra, y le ordenó, «No se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación según ordenó Moisés, en testimonio para ellos». Su fama se extendió mucho, y se congregaban grandes multitudes para oírle y ser curados de sus enfermedades, pero él se retiraba a los lugares solitarios para orar. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, estaban algunos fariseos y escribas que habían venido de todo el país, de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y la potencia del Señor le impelía a hacer curaciones, cuando he aquí que llegan unos hombres trayendo en una camilla a un paralítico. Querían introducirlo y colocarlo delante de Jesús. No hallando por dónde meterle, a causa de la multitud, subieron a la terraza, lo bajaron por el techo en la camilla y lo pusieron en medio de todos delante de Jesús. Él, viendo su fe, dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Y comenzaron a pensar los escribas y fariseos, «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, «¿Por qué juzgáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir,
levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, tú, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. E inmediatamente se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que había estado tendido y marchó a su casa alabando a Dios. Quedaron todos estupefactos y glorificaban a Dios llenos de temor. Decían, hoy hemos visto cosas maravillosas. Después de esto salió, vio a un publicano llamado Leví sentado en su oficina y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Obsequió a Jesús con un gran convite en su casa, y había numerosos publicanos y otras personas con ellos a la mesa. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo a sus discípulos, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y Jesús les contestó, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a penitencia a los justos, sino a los pecadores. Ellos le dijeron entonces, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan con frecuencia y hacen oraciones, pero tus discípulos comen y beben. Y Jesús les contestó, ¿acaso podéis hacer ayunar a los convidados a la boda mientras el esposo está con ellos? Días llegarán en que el esposo les será quitado. Lucas 5, a partir del verso 34. Y Jesús les contestó, ¿acaso podéis hacer ayunar a los convidados a la boda mientras el esposo está con ellos? Días llegarán en que el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Les dijo además una parábola. Nadie corta una pieza de un traje nuevo para remendar un vestido viejo, pues estropeará el nuevo, y la pieza que él quitará no convendrá al viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo romperá los odres, se derramará y los odres se estropearán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie después de haber bebido el vino viejo quiere después el nuevo, pues dice, el vino añejo es mejor. San Lucas capítulo 6. Un sábado, cuando Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos cortaban espigas y las comían, desgranándolas con las manos. Y algunos fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿no habéis leído vosotros lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los suyos? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, comió y dio a los que le acompañaban, aunque a nadie le es lícito comer de ellos, sino solo a los sacerdotes? Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Estaba allí un hombre que tenía seca su mano derecha, y los escribas y fariseos espiaban a Jesús a ver si curaba en sábado para tener de qué acusarlo. Mas él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre de la mano seca, levántate y ponte en medio de todos. Él se levantó y se puso. Díjole entonces Jesús, yo os pregunto si es lícito hacer el bien en sábado, o por el contrario, hacer el mal, salvar una vida o perderla. Y mirando a todos los circunstantes, le dijo, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó sana. Mas ellos, en el colmo de su demencia, discutían entre sí sobre qué habían de hacer con Jesús. Por aquellos días fue Jesús a la montaña para orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Simón, a quien apellidó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás,
Santiago el hijo de Alfeo, Simón el llamado celador, Judas hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Y bajando con ellos, se detuvo en una explanada en la que había una gran multitud de sus discípulos, y mucha gente del pueblo de toda Judea y Jerusalén, y del litoral de Tiro y Sidón, que habían llegado para escucharle y ser curados de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus inmundos también eran curados, y toda la multitud quería tocarle, porque salía de él una virtud que curaba a todos. Entonces Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, comenzó a decir: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, pues seréis hartos. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis si os odian los hombres, si os expulsan, os insultan y proscriben vuestro nombre como infame a causa del Hijo del Hombre. Alegraos aquel día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Así trataban también sus padres a los profetas. Pero ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestra consolación. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando os alaben todos los hombres, así alababan sus padres a los falsos profetas. Yo os digo a vosotros que escucháis, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, ofrécele también la otra. A quien te quite el manto, no le niegues la túnica. Da a quien te pida y no reclames a quien te roba lo tuyo. Tratad a los hombres como queréis que ellos os traten a vosotros. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis el bien a los que os lo hacen, ¿qué mérito tendréis? Los pecadores también lo hacen. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos otro tanto. Pero vosotros amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar remuneración. Así será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno para los ingratos y perversos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Se os volcará en el seno una buena medida, apretada, rellena, rebosante, porque con la medida que midiereis, seréis medidos vosotros. Y les dijo una parábola. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en la fosa? No es el discípulo superior a su maestro. El discípulo bien formado será como su maestro. ¿Qué tienes tú que mirar la paja en el ojo de tu hermano si no adviertes la viga en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que saque la paja de tu ojo, tú que no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, arroja primero la viga de tu ojo, y entonces verás para quitar la paja del ojo de tu hermano. No hay ningún árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. El árbol se conoce por sus frutos, porque no se cosechan higos de los espinos, ni se vendimian racimos de los zarzales. El hombre bueno saca el bien del buen tesoro de su corazón, y el malo saca lo malo del suyo perverso, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Os diré a quién es semejante todo el que,
viene a mí y escucha mi palabra y la practica. Es como un hombre que al edificar su casa cava, profundiza y pone el cimiento sobre la roca. Cuando luego viene la crecida y el río se precipita contra la casa, no puede bambolearla porque está bien cimentada. Mas el que oye y no practica se parece al que edifica una casa sobre la tierra sin cimiento. Choca el río contra ella y rápidamente cae, y es completa la ruina de esa casa. San Lucas capítulo 7. Cuando terminó todos estos discursos al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión que tenía enfermo de muerte a un siervo muy querido, habiendo oído hablar de Jesús, le mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que viniese a sanar a su siervo. Ellos, acercándose a Jesús, le suplicaban con insistencia, diciendo: merece que se lo concedas, porque ama nuestra raza y nos ha edificado una sinagoga. Y Jesús se puso en camino con ellos. No estaban lejos de la casa, cuando el centurión envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni me he atrevido a ir a ti. Di una palabra y mi siervo quedará curado, porque yo, que soy hombre sujeto al mando, tengo a mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose a la multitud que le seguía dijo: os digo que ni en Israel he encontrado fe como esta. Al regresar a casa los enviados encontraron curado al siervo. Después fue a una ciudad llamada Naín. Iban con él sus discípulos y mucha gente. Al acercarse a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un muerto, el hijo de una madre que era viuda, y la acompañaba una considerable multitud de la ciudad. Al verla el Señor se apiadó de ella y le dijo: no llores. Luego, acercándose, tocó el féretro. Los portadores se detuvieron y dijo: joven, yo te lo mando, levántate. El muerto se sentó y comenzó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y este suceso se propagó por toda Judea y por toda aquella comarca. A Juan le contaron sus discípulos todo esto, y llamando él a 2 de sus discípulos, los mandó al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Acercándose a Jesús, aquellos hombres le dijeron: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Entonces mismo Jesús curó a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos, y les respondió: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia el evangelio a los pobres, y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, comenzó a hablar de él a las multitudes. ¿Qué habéis ido a ver en el desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿Qué fuisteis a ver? ¿Un hombre que viste con molicie? Los que visten lujosamente y viven en regalo están en los palacios de los reyes. ¿Qué fuisteis pues a ver? ¿Un profeta? Sí, yo os lo digo, y más que profeta, ese es de quien está escrito: he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Yo os digo que no hay entre los hijos de mujer nadie mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Todo el pueblo que le escuchaba y los publicanos reconocieron la justicia de Dios recibiendo el bautismo de Juan, pero los fariseos y los doctores de la ley frustraron el plan de Dios para con ellos, no haciéndose bautizar por él.
¿A quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos sentados en la plaza que se cantan unos a otros aquello de: os hemos tocado la flauta y no habéis saltado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado, porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino y decís: es un poseso. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís: mirad, un hombre glotón y bebedor, pero la sabiduría ha sido justificada por todos sus hijos. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él, que entrando en su casa se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora, la cual supo que estaba Jesús a la mesa en casa del fariseo, y llevando un vaso de alabastro lleno de perfume, se puso por detrás junto a sus pies, y llorando comenzó a regarlos con sus lágrimas, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza. Los besaba y ungía con el perfume. Viéndolo el fariseo que le había invitado, se decía entre sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, una pecadora. Y Jesús le respondió: Simón, tengo que decirte una cosa. Y él: maestro, di. Un prestamista tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No pudiendo ellos pagar, se lo perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Simón respondió: creo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso, mas ella desde que entró no ha cesado de besar mis pies. Tú no me ungiste con aceite la cabeza, y ésta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que puesto que ha amado mucho, le son perdonados sus muchos pecados. Al que se le perdona poco, ama poco. Y dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. San Lucas capítulo 8. Después de esto, caminaba por las ciudades y las aldeas, predicando el reino de Dios. Lo acompañaban los 12, y algunas mujeres que habían sido curadas de los malos espíritus y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana y algunas otras, las cuales le servían con sus bienes. Cuando se reuniera una gran multitud y se acercaran a Jesús desde todas las ciudades, les dijo en parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra cayó en un pedregal y ya nacida se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos y creciendo con ella los espinos la sofocaron. Y otra cayó en tierra buena y nacida dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: quien tenga oídos para oír, que oiga. Le preguntaron sus discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo: a vosotros se os concede conocer los secretos del reino de Dios, pero a los otros solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola quiere decir esto: la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que la oyen, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de Dios de sus corazones para que no crean y se salven. Los que están sobre el pedregal son los que, al oírla, aceptan la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo y al momento de la prueba se vuelven atrás. La semilla que cayó entre espinas son los que la escuchan,
pero luego se ahogan en los cuidados, riquezas y placeres de la vida y no llegan a la madurez. Y la que cayó en tierra buena son los que, escuchando la palabra con corazón bueno y generoso, la conservan y fructifican con perseverancia. Nadie enciende una lámpara y la oculta en una vasija, o la pone debajo del lecho. La coloca en un candelabro para que los que entren vean la luz. Porque nada hay oculto que no sea descubierto, ni secreto que no sea conocido y puesto en claro. Mirad bien, pues, cómo escucháis, porque el que tiene se le dará más, y el que no tiene se le quitará aún lo que cree tener. Su madre y sus hermanos llegaron a donde Jesús, y no podían acercarse a él a causa de la multitud, y se lo anunciaron: tu madre y tus hermanos están ahí afuera, y quieren verte. Mas él respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago, y se hicieron a la mar. Mientras navegaban, se durmió. Y cayó sobre el lago tal torbellino que la barca se inundaba y corrían peligro. Acercáronse los discípulos entonces y lo despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Pero él, levantándose, increpó al viento y a las olas, que cesaron y se hizo la calma. Entonces les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Llenos de temor y admirados se decían: ¿pero quién es este que manda incluso a los vientos y al agua, y le obedecen? Y tomaron tierra en el país de los Gerasenos, frente a Galilea. Al desembarcar, le salió al encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído de los demonios. Desde mucho tiempo no se cubría con vestido alguno, ni vivía en ninguna casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, se puso a gritar cayendo a sus pies y diciendo a gritos: ¿qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. En efecto, Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Muchas veces se había apoderado de él, y entonces lo ataban con cadenas y lo sujetaban con grillos, mas rompía las ataduras y el demonio lo arrastraba a los despoblados. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él contestó: Legión. Es que habían entrado en él muchos demonios, y le rogaban que no les ordenara volver al abismo. Había allí una gran piara de cerdos paciendo en el monte, y le rogaban que les permitiera entrar en ellos. Él se lo permitió. Saliendo del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y la piara se lanzó por el precipicio al lago y se ahogó. Viendo los pastores lo ocurrido, huyeron y lo contaron en la ciudad y en las aldeas. Fue entonces la gente a ver qué había sucedido, y al llegar encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en sano juicio, y quedaron atemorizados. Los que habían visto cómo había sido librado el endemoniado lo contaban, y toda la multitud de la comarca de los Gerasenos rogó a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban dominados por un gran temor. Él subió a la barca y regresó. Por su parte, el hombre de quien habían salido los demonios le pedía ir con él. Mas Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios hizo contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él. Al volver Jesús, lo recibió la multitud, pues todos estaban esperándolo. Y se presentó un hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga, que echándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque su hija única, de unos 12 años, estaba a punto de morir. Mientras Jesús iba, las multitudes lo oprimían, y una mujer que padecía flujo de sangre hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo su haber sin que ninguno pudiera curarla, acercándose por detrás, le tocó la orla de su manto, e inmediatamente cesó el flujo de su sangre. Y dijo Jesús: ¿quién me ha tocado?
Como todos lo negaran, dijeron Pedro y sus compañeros: Maestro, es la gente que te rodea y te oprime. Mas Jesús les contestó: Alguien me ha tocado porque yo he sentido que de mí ha salido una virtud. La mujer, viéndose descubierta, se acercó toda temblando, se postró a sus pies y contó ante todo el pueblo por qué lo había tocado y cómo había curado al instante. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba hablando todavía cuando llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto, no molestes ya al maestro. Pero Jesús al oírlo le dijo: Deja de temer, basta que creas y serás salva. Al entrar a la casa, a nadie permitió entrar con él, sino solo a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y plañían por ella, pero él dijo: No lloréis, pues no ha muerto, sino que duerme. Y se reían de él, porque sabían que estaba muerta. Mas él la tomó de la mano y dijo: Niña, despierta. Y volvió su espíritu, y al instante se levantó. Jesús mandó que le dieran de comer, y los padres quedaron sobrecogidos, pero él les ordenó que a nadie dijeran lo acontecido. Capítulo 9 de San Lucas. Habiendo convocado a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y de curar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Les dijo: No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas. Quedaos en la casa que entréis hasta vuestra partida. Y donde no os reciban, al salir de la ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Fueron pues y recorrieron las aldeas anunciando la buena nueva y haciendo curaciones por doquier. Herodes el tetrarca oyó todos estos sucesos y se hallaba perplejo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que había aparecido Elías, y otros que uno de los antiguos profetas había vuelto a la vida. Mas Herodes decía: A Juan yo lo decapité, pero ¿quién es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. A su regreso los discípulos le contaron todo lo que habían hecho, y él, tomándolos consigo, se retiró a un lugar apartado hacia una ciudad llamada Betsaida. Las gentes, al saberlo, lo siguieron. Él las recibió bien y les hablaba sobre el reino de Dios, y curaba a los que lo necesitaban. El día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: Despide a la multitud para que vaya a las aldeas y caseríos del contorno a albergarse y hallar alimento, pues aquí estamos en despoblado. Pero Jesús les contestó: Dadles vosotros de comer. Ellos replicaron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar alimento para toda esta gente, pues eran unos 5,000 hombres. Mas dijo él a sus discípulos: Hacedles sentar en grupos como de 50. Así lo hicieron, e hicieron sentar a todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo los bendijo, los partió y entregó a los discípulos para que los distribuyeran a la multitud. Y comieron todos hasta saciarse, y se recogieron 12 cestos de trozos sobrantes. Un día que Jesús estaba orando en un lugar retirado, y sus discípulos se encontraban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas resucitado. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro entonces respondió: el Cristo de Dios. Y les prohibió severamente que se lo dijeran a alguien. Y añadió: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, será reprobado por los ancianos, los pontífices y los escribas, lo matarán y al tercer día resucitará. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame,
Pues quien pretenda salvar su vida, la perderá, pero quien pierda la vida por mí, ese la salvará. Porque, ¿de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero si pierde o se daña a sí mismo? Porque de quien se avergonzare de mí y de mi doctrina, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la del Padre y los santos ángeles. En verdad os digo que hay algunos de los presentes que no morirán antes que venga el reino de Dios. Unos 8 días después de estos discursos, tomó consigo a Pedro, a Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro y sus vestidos se tornaron de una blancura resplandeciente. 2 hombres de improviso se pusieron a hablar con él. Eran estos Moisés y Elías, que en aparición gloriosa hablaban con él de su muerte, que había de verificarse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, mas despertaron y vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y como éstos empezaran a alejarse, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es quedarnos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Mientras él estaba diciendo esto, vino una nube y los cubrió. Al entrar en la nube, los discípulos se asustaron, y una voz desde la nube dijo: Este es mi Hijo, el elegido, escuchadle. Y mientras se oía la voz, Jesús se encontraba solo. Los discípulos guardaron silencio y a nadie contaron por entonces lo que habían visto. El día después, al descender ellos del monte, la multitud vino a su encuentro, y de pronto un hombre de entre la multitud gritó: Maestro, te ruego que eches una mirada sobre mi hijo, el único que tengo, porque un espíritu se adueña de él y de repente se pone a gritar. Lo agita convulsivamente entre espumarajos y con dificultad se retira de él, después de haberle maltratado. Supliqué a tus discípulos que lo arrojaran y no han podido. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y soportaros? Trae aquí a tu hijo. Y mientras el muchacho se acercaba, el demonio lo arrojó a tierra y lo agitó violentamente. Mas Jesús increpó al espíritu impuro, curó al muchacho y lo entregó a su padre. Y todos se llenaron de estupor ante la grandeza de Dios. Como se admiraran todos de las cosas que hacía Jesús, éste dijo a sus discípulos: Grabaos bien estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían esta expresión, que para ellos tenía como un velo que no les dejaba entenderla, y temían preguntarle sobre la misma. Surgió una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús, penetrando sus pensamientos, tomó un niño, lo colocó junto a sí y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió, porque el grande entre vosotros es el menor de todos. Juan, tomando la palabra, dijo: